Estimados amigos, os habla Ricard López. Como sabéis, la meditación, en sentido propio, es más una cosa de percepción que de sentimiento. Ya os he dicho en numerosas ocasiones que meditar es percibir todo lo perceptible y todo al mismo tiempo. Ahora me voy a centrar en la meditación de la compasión. Bueno, en realidad no existe tal meditación de la compasión, ya que meditación solo hay una. No obstante, al ser humano le gusta mucho clasificar, etiquetar, y al hacerlo, el aspecto meditativo desaparece. Por lo tanto, si se etiqueta, si se clasifica, si se dice meditación de tal cosa, en ese momento se deja de percibir la cosa y se acaba pensando en el concepto, y eso lo que hace es que nos separa de la cosa, cuando la meditación nos une con todo. Al meditar nos acercamos un poquito a la verdad que somos. Me refiero como unidad existencial. Cuando decimos que todos somos uno, esa sí es una verdad suprema, pero sucede que al estar encarnados en un cuerpo material aquí en la Tierra y al vivir sujetos a unas leyes universales propias de esta dimensión, todo eso hace que no podamos experimentar la unidad suprema con toda su grandeza y sacralidad. La meditación, al ser una práctica perceptual, no se tendrían que experimentar emociones ni sentimientos. Pero como somos seres pensantes y sintientes, durante la meditación aparecen pensamientos, emociones, sentimientos. Cuando os ponéis a meditar, os dais cuenta de que los pensamientos aparecen. Os dais cuenta, porque si no os dais cuenta, entonces no estáis meditando, porque en la meditación tiene que haber atención a todo, también a los pensamientos. Lo que tenéis que tener claro es que la verdadera meditación se produce en los momentos de silencio y vacío, en esos momentos que hay entre pensamiento y pensamiento. De forma que podemos decir que cuando un ser humano medita, no lo hace nunca de forma seguida, sino de forma interrumpida. Aunque con la práctica de la meditación, esos espacios de silencio cada vez se hacen más grandes. Cada vez hay más espacio entre pensamiento y pensamiento, de forma que un meditador experimentado puede estar un buen rato en quietud y silencio, sin pensamientos. Como decía, al meditar, es decir, cuando nuestra consciencia mora en los espacios de silencio, no se deberían experimentar ni emociones ni sentimientos. Pero, aunque prácticamente no pensemos, durante la meditación se producen una serie de cambios neurológicos y fisiológicos que dan lugar a la conocida sonrisa búdica, la sonrisa de Buda. Se trata de una sonrisa espontánea, muy discreta, prácticamente imperceptible como la sonrisa de la Gioconda. Esa sonrisa se produce al meditar, al percibir de forma consciente nuestra realidad. Pero, ¿qué pasa si al meditar pensamos en el sufrimiento ajeno, como cuando hacemos la meditación de la compasión? Pues que en ese momento estamos pensando, por lo tanto no estamos meditando. ¿Queda claro? Es decir, o meditamos o pensamos. También puede ocurrir que pensamos sin darnos cuenta de que pensamos, porque estamos dormidos, porque estamos identificados con los pensamientos. Eso es lo contrario de meditar. Meditar implica una atención consciente a todo. Si durante una clase de meditación te dicen repite estas frases afirmativas, no estás meditando, eso no es meditación. ¿Y qué pasa si pensamos en el sufrimiento ajeno? ¿Qué pasa si hacemos la meditación de la compasión y empezamos a pensar en el sufrimiento? ¿Qué pasa si reflexionamos sobre todo eso? Bueno, pueden pasar cosas diferentes. Eso depende de muchas variables. El temperamento de cada persona, su personalidad, el vínculo con los seres que sufren, su grado de evolución. Lo natural, al pensar en el sufrimiento de los seres sintientes, ya sean personas, animales, vegetales, lo natural sería sentir empatía.
sentir y comprender de alguna manera lo que los otros sienten, ponernos en su lugar, en sus zapatos, como dicen los ingleses. Pero ese grado de empatía puede variar mucho. Una persona emotiva, con su ser muy actualizado, tendrá muchísima empatía. En cambio, una persona con psicopatía no tendrá ninguna empatía. Muchos alumnos también me han dicho que al leer, escuchar o meditar, me refiero a la meditación de la compasión, se sienten tristes. Las personas que se sienten tristes suelen ser personas muy sensibles, muy emotivas y con mucha empatía afectiva, es decir, más empatía afectiva que empatía cognitiva. Aunque un poco de tristeza de vez en cuando es bueno, desde el punto de vista de la medicina tradicional china, porque la tristeza dispersa la energía y es una emoción que si está en equilibrio, tiene que haber poca tristeza y de vez en cuando, claro, si está en equilibrio la tristeza, entonces es una cosa natural. Pero, ¿qué ocurre si hay un exceso de tristeza? Entonces eso no es bueno. Los extremos nunca son buenos, eso ya lo sabéis. Si hay un exceso de tristeza, entonces se agota la energía física y mental, disminuye la capacidad pulmonar, porque la tristeza está muy relacionada con los pulmones, y se acaba entrando en un estado depresivo. No tenemos que confundir tristeza con depresión, pero una tristeza crónica puede llevar al estado depresivo. Ahora os explico lo de trabajarse espiritualmente con la compasión. Tenemos que tener en cuenta que la compasión tiene tristeza, pero tristeza combinada con amor, ternura, solidaridad, generosidad. Por lo tanto, la compasión no es tristeza, sino tristeza con todo eso. Entonces sucede que si el amor es mayor que la tristeza, el sufrimiento es más pequeño. Y si el amor es inmenso, es muy grande, entonces el sufrimiento desaparece y por ende la tristeza. Vamos a ver ahora el sentimiento de la compasión desde el punto de vista espiritual. Os voy a decir solo lo más importante. Este sentimiento, como he dicho, no solo es tristeza, sino que tiene amor, tiene ternura, tiene solidaridad, tiene generosidad. ¿Y qué ocurre cuando se tiene este sentimiento? Desde un punto de vista espiritual, la compasión es muy importante, ya que mientras se experimenta este sentimiento, el aspecto disfuncional del ego desaparece. Cuando hablo de ego, me refiero a una entidad existente, pero ilusoria. Pero no olvidéis que en realidad todo es ilusorio, menos el ser. El cuerpo y la mente también son ilusorios. Al estar encarnados en este mundo, necesitamos tener un ego, un yo inferior. Cuando un niño nace, al principio no tiene ego, y luego se va formando un ego sano. Pero conforme pasan los años, parte de ese ego se vuelve disfuncional. Así pues, el ego existe y no se puede eliminar mientras estamos encarnados. Una persona iluminada, encarnada, también tiene ego, pero es un ego sano. Aquellas personas que trabajan para eliminar el ego, en realidad están trabajando para eliminar el aspecto disfuncional del ego. Mientras estamos encarnados, el ego solo desaparece durante las noches, cuando entramos en la fase no REM del sueño, como expliqué en el vídeo del mantra OM. Durante esa fase desaparece el ego, tanto su aspecto sano como su aspecto disfuncional. Los sentimientos elevados como el amor incondicional, la compasión, hacen que desaparezca el ego disfuncional. Esos sentimientos también aumentan nuestra conexión con la unidad existencial. Y para acabar con la compasión, podemos decir que el ser de la persona que siente compasión acompaña al ser de quien sufre, sea éste una persona, un animal o un vegetal. Y de esta manera se vive un poquito la unidad existencial en la pluralidad.